En este capítulo vamos a ver las diferentes conexiones que podemos tener en un generador. Como habíamos visto en las sesiones anteriores, el generador tiene diferentes embobinados que en estos embobinados se induce un voltaje de salida. Este voltaje de salida va a depender de cómo hagamos las conexiones de esas bobinas. Las bobinas se pueden conectar de diferentes maneras, pero las que más vamos a estar utilizando es la primera, que se conoce como conexión estrella en serie. Este arreglo es para un sistema trifásico en el que tenemos 6 bobinas. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y cada bobina tiene 2 puntas. En el caso de este, vamos a considerar la primera. Dice que las terminales se llaman T1, T4. La segunda bobina tiene 2 puntas que se van a identificar como T7 y T10. Y así sucede con el resto de las bobinas y sus puntas. Para este arreglo en estrella en serie, nos dice que en la línea 1, que es la que tenemos del lado izquierdo, la línea 1, tenemos que tener unidos las puntas T4 y T7, que es lo que nos muestra en este diagrama, T4 y T7. Después nos dice que para la línea número 2, que es la que tenemos aquí del lado derecho, tenemos que tener unidas las terminales T5 y T8, que son T5 y T8 unidas en este borne de conexión. Y para la línea que nos falta, la línea número 3, tenemos que unir las puntas T6 y T9, que es lo que tenemos en este borne de conexión. ¿De acuerdo? Estos bornes de conexión son tipo tornillos o espárragos que sobresalen y ahí tenemos que conectar los cables de fuerza. Los cables de fuerza, todos en su mayoría traen una terminal ponchable tipo ojillo que la podemos colocar en este tornillo y a través de una tuerca pues la fijamos para que no se vayan a salir los cables, ¿sí? Y el último punto que tenemos que hacer de conexión es el neutro. El neutro tenemos que unir las terminales T10, T11 y T12, que esto lo hacemos en este borne, T10, T11 y T12. Y todo esto nos va a dar el neutro. Este arreglo de bobinas lo utilizamos para eh, un voltaje de salida desde los 380 hasta los 480 volts. Entonces, si el sitio en el que estamos instalando nuestro generador nos piden ese voltaje de salida, pues tenemos que asegurarnos que la conexión es como la que ahorita estábamos explicando, ¿sí? Tenemos que los generadores pueden trabajar a diferentes frecuencias. En el caso de 60 Hz es ese rango de voltaje desde los 380 hasta los 480 y para 50 Hz tenemos voltajes desde 380 hasta 415 volts. ¿De acuerdo? El siguiente arreglo de bobinas que vamos a encontrar y que es bastante utilizado es el estrella en paralelo. Este también es trifásico y lo utilizamos para voltajes en frecuencias de 60 Hz desde los 190 hasta los 240 volts y para 50 Hz desde los 190 volts hasta los 208, ¿sí? Entonces, si nos piden ese voltaje de salida, tenemos que realizar estas conexiones. Nuevamente nos dice que debemos de tener 6 bobinas y por lo tanto 12 puntas, ¿sí? Las puntas que tenemos que unir, en el ejemplo de la línea 1, está la terminal número 1 y la terminal número 7, que es lo que tenemos en este diagrama unidos la terminal T1 y T7 a través de una lámina de cobre, una pequeña barra que está uniendo esos dos bornes de conexión, ¿sí? Para la línea número 2 tenemos que unir las puntas T2 y T8, que es T2 y T8, y nuevamente unimos estas dos puntas a través de esta barra de cobre que ya viene incluida en los generadores. Y para la línea 3 unir las puntas T3 y T9, que es lo que tenemos ejemplificado en este diagrama. Y para el neutro tenemos que hacer todas estas conexiones de las terminales T4, T5, T6, T10, T11 y T12, que es lo que estamos mostrando en el diagrama. T4, T5, T6, T10, T11 y T12. Todo esto es el neutro y como se dan cuenta aquí están unidas a través de esta placa que es de cobre, ¿sí? Físicamente, ¿cómo vamos a encontrar estos arreglos? Pues es como les decía, los cables están identificados con esos números, con el número de la terminal
Y aquí están las placas que les decía que son de cobre. Estos son los bornes, que son tornillos que sobresalen y tenemos que hacer la unión a través de una tuerca, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos unida la terminal T3 y T9, que es lo que tenemos aquí, T3 y T9. Entonces, esta corresponde a la línea número 3. Esa es la línea número 3. Después tenemos que tener unidas las puntas T8 y la T2 para poder formar la línea 2, que es la que tenemos aquí y es la que está en esta terminal, y la terminal T7 y T1 para la línea número 1, que es lo que tenemos aquí. T1 y T7 para la línea 1. Y en el neutro tenemos que tener 6 cables, que es lo que tenemos en esta imagen. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todo esto es el neutro. Neutro, línea uno, línea 2 y línea 3. Así es como lo vamos a ver físicamente y todos los generadores deben de tener estas puntas. Les decía, las terminales traen una zapata de ojillo que es para poderlas conectar en estos bornes. Existen otras conexiones, por ejemplo, para cuando tenemos sistemas monofásicos, que podemos utilizar este arreglo que se conoce como doble delta. Y esto es para un sistema monofásico. Tenemos que hacer estas conexiones. Nuevamente, los cables deben estar identificados y tenemos que hacer estas uniones en los bornes que nos presenta. ¿De acuerdo? Y este arreglo lo utilizamos para voltajes de salida desde los 240 hasta 220 volts. Eso para 60 Hz y para 50 vemos que corresponde el mismo valor.